¿Por qué Noruega está empeñado en ayudar a Venezuela? La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, está obsesionada con la felicidad. Una de sus premisas es hacer del mundo un lugar más amigable. Es por ello que Venezuela ocupa un espacio clave en su agenda. Solo 2,5% de los venezolanos afirman ser felices, según la encuestadora Delfos. Y esto va en contra de la premisa principal de Solberg, de ahí que su gobierno sea el facilitador de las conversaciones que Juan Guaidó y Nicolás Maduro mantienen para solucionar la crisis de Venezuela. Erna Solberg es una mujer competitiva. Cuando en 2013 se convirtió en la primera ministra de Noruega, se fijó el objetivo de superar a Dinamarca, un país vecino, como la nación más feliz de la Tierra. Por un tiempo no lo consiguió. Tendré que encontrar algo nuevo, gritaba Solberg, mientras contemplaba como el 20 de marzo, Día Mundial de la Felicidad, y día en el que Naciones Unidas publicaba el ranking, Dinamarca sobrepasaba a Noruega como el país más feliz del mundo. Esto fue una constante en los primeros años del gobierno de Solberg, y en cierto modo una frustración, hasta que llegó 2017, y con él la proclamación de Noruega como el país más feliz de la Tierra por primera vez en su historia. Aquel 20 de marzo entre celebraciones dejó entrever su carácter competitivo, incrustando en su discurso un pero. Pero incluso si superamos esta estadística, ahora continuaremos priorizando la salud mental, para mejorar el seguimiento de los niños y los jóvenes porque muchos todavía están luchando, dijo Solberg. Hacer del mundo un lugar más amigable. La primera ministra seguirá gobernando Noruega hasta 2021. Fue reelecta en 2017. Este año Dinamarca la volvió a superar en el ranking de la felicidad, pero eso es algo que queda en lo anecdótico. Noruega es un país pequeño. Allí viven poco más de 5 millones de personas. Desde siempre los gobernantes se han empeñado en la felicidad de su gente. Los estándares de vida de los noruegos siempre son los más altos del planeta. Su sistema de bienestar es un ejemplo en todo el mundo, como también lo es la manera de gestionar la economía. En lo que a relaciones internacionales se refiere, el papel de Noruega es encontrar la paz, hacer el mundo un lugar más amigable y apetecible, explicó en una conferencia de prensa en la Casa de América de Madrid Benedicte Bull, profesora en la Academia de Gobernanza Global de Oslo, directora de la Red Noruega de Investigación sobre Latinoamérica y una persona cercana a la Cancillería. La historia está llena de ejemplos procesos de paz acompañados por Noruega. Quizá el caso más conocido a nivel mundial es de los Acuerdos de Oslo, una serie de compromisos firmados por el gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina a principios de los 90 con el fin de lograr una solución al conflicto palestino-israelí, la negociación entre Guaidó y Maduro. Otro ejemplo cercano es la paz firmada por el Estado colombiano y las FARC, cuyo diálogo fue facilitado por Noruega. No obstante, el caso que ahora centra las portadas de la prensa internacional es de la negociación que están llevando Juan Guaidó y Nicolás Maduro al solucionar la crisis de Venezuela. La encuestadora de Delfos, dirigida por el estadístico venezolano Félix Sejías, indica que en Venezuela solo 2,5% de las personas afirman ser felices, siendo las mujeres menos felices que los hombres. En el ranking de la felicidad divulgada por la ONU este 2019, Venezuela ocupa el puesto 108 de 156, con inquietante y continuando aumentando en los indicadores de ira y tristeza desde 2015. Es el país más infeliz de Latinoamérica, cuando en 2008 el World Guinness Records llegó a afirmar que Venezuela era el país más feliz del mundo. Hugo Chávez no paró de repetir ese dato. Con Venezuela sin tiempo, asfixiada por la crisis económica, el bloqueo político, la escasez, el éxodo y la infidelidad, la solución más firme es la que ofreció Noruega. Los 3 días de negociación vividos en Barbados abrieron la puerta a conversaciones más profundas entre los delegados de Guaidó y Maduro. Lo confirmó la propia Erna Solberg en un comunicado que dice: como parte de este proceso, se ha instalado una mesa que trabajará de manera continua y expedita. Noruega marca el ritmo y también lo marca Guaidó. La situación de Venezuela es urgente y la negociación no es un balón de oxígeno. Erna de hierro. Noruega tampoco admite bromas. Seguro que los negociadores han oído el apodo por lo que conocen a Solberg en Oslo, Erna de hierro. La primera ministra, pese a su rostro bonachón, su trato fácil, su estatura de 1,70, no es especialmente imponente para ser noruega. Es firme en sus decisiones, tanto que ha hecho cambiar de parecer a todo un gigante tecnológico como Facebook.
Noruega es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Ingresan millones por esta actividad, pero a diferencia de otros países petroleros, el caso de la Venezuela chavista puede servir de constante. No despilfarra los ingresos del crudo, sino que los guarda. Así surgió en 1990 el Fondo Soberano de Noruega, el más importante del mundo, con más de 1 billón de euros ahorrados y acciones en multinacionales como Facebook, Alphabet, matriz de Google y Tesla. Este no es un fondo como el de China o el de Emiratos Árabes. Noruega solo puede tomar para invertir los beneficios de los dividendos, no el capital invertido. Quizá eso explique el poderío de su fondo soberano. Noruega es consciente de ello, por lo que utiliza el poder adquirido a través de sus acciones para imponer a las empresas medidas que garanticen el bienestar de los ciudadanos, la igualdad de género y la integridad del medio ambiente. ¿Sabía usted que Facebook empezó a reforzar la privacidad de sus algoritmos por presión de Noruega? ¿Sabía usted que Google refinó su filtro contra fake news gracias a Noruega? ¿Sabía usted que para reducir la desigualdad Noruega obliga a las empresas en las que invierte a lo que los directivos no cobren sueldos desorbitados? Pues efectivamente, Noruega está detrás de todas estas medidas y con esta firmeza que se rige en los negocios, también se rige en la política. En las conversaciones entre Guaidó y Maduro no opinan, no proponen, facilitan, y cuando es el momento de negociar, se negocia. Si no llega el turno de Erna Hierro. Estados Unidos le pide a Maduro que revele los datos de los detenidos de Citgo. Estados Unidos exigió a Maduro que divulgue el estado de salud a los 6 ex directivos de la empresa Citgo, filial de la compañía estatal venezolana PDVSA, detenidos hace 2 años. El gobierno de Estados Unidos exigió este viernes a Nicolás Maduro que divulgue el estado de salud de los 6 ex directivos de la empresa estadounidense Citgo, filial de la compañía estatal de Venezuela PDVSA, detenidos en 2017. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, afirmó haber recibido numerosos informes contradictorios sobre el bienestar y el paradero de los 6 de Citgo, nombre con el que se conoce a los directivos que fueron acusados de varios delitos de corrupción en Venezuela. Insistimos en que el antiguo régimen de Maduro proporcione una actualización inmediata sobre su estado, manifestó Ortagus en su nota. De esa forma, como ya hizo anteriormente Estados Unidos, volvió a condenar la detención y el trato ilícito de estos estadounidenses en manos de un régimen ilegítimo y exigió la liberación inmediata de los directivos, entre los que figuran 5 ciudadanos estadounidenses y una persona con resistencia permanente. En las últimas horas, los familiares de los detenidos han comparecido ante diferentes medios de comunicación para pedir al régimen de Maduro que les ofrezca una prueba de que sus familiares siguen vivos. Los detenidos son el expresidente de Citgo José Ángel Pereira y los ex vicepresidentes Tomeu Badel, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano. Estos 5 últimos con nacionalidad estadounidense además de venezolana. Los ex directivos de Citgo fueron detenidos en noviembre de 2017, durante unas reuniones que la petrolera estadounidense celebró en Caracas. Se les acusa de diversos delitos de corrupción, como malversación de fondos públicos, concierto de funcionario público con contratista, lavado de activos y asociación ilícita, entre otros. Citgo, con sede en Houston, tiene 3 refinerías en Estados Unidos, que en conjunto procesan unas 700.000 barriles de crudo venezolano al día. En enero, días después de que Juan Guaidó se proclamara presidente interino de Venezuela y lograse el reconocimiento de Washington, Estados Unidos impuso sanciones a PDVSA que incluyeron el bloqueo de los fondos de Citgo con el objetivo de traspasarlos eventualmente a un nuevo gobierno. Guaidó se hizo así con el control de Citgo con el apoyo de Washington y designó una directiva alterna a la de Maduro presidida por Luisa Palacios. Nicolás Maduro le contestó a Michelle Bachelet. Tras el lapidario informe que presentó la semana pasada Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, en el que denunció las múltiples y generalizadas violaciones de los derechos humanos, sociales y económicos que sufre Venezuela, Nicolás Maduro le contestó hoy en una carta, en la que afirmó que el contenido es profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano y a la verdad de la situación en el país. Lamentablemente salta a la vista que no escuchó a Venezuela, añadió Maduro en la carta a Bachelet, entregada en Ginebra por un enviado de Maduro, Jorge Valero. Además, Nicolás Maduro afirmó que el informe está plagado de falsas afirmaciones.
tergiversaciones y manipulaciones en el uso de datos y de fuentes. Es un reporte carente de equilibrio y rigor, abiertamente parcializado, añadió en la misiva. Maduro acusó a Bachelet de ceder las presiones de Estados Unidos, haciendo de su informe sobre la situación en Venezuela un peligroso eslabón para la intervención en la nación caribeña. El líder chavista le reprochó que el texto es un calco de los elaborados por su predecesor Said Rad al-Hussein, que orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente contra Venezuela con el único objetivo de criminalizar al Estado venezolano. Su reporte se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Washington, al repetir el guión acerca de la existencia de un supuesto gobierno dictatorial y de una supuesta crisis humanitaria justificadora de una intervención para quienes anhelan hacerse raperamente con nuestros inmensos recursos naturales, criticó. En su informe, Bachelet afirmó que Venezuela está gobernada por una revolución que se niega a reconocer la magnitud de la crisis y no adopta medidas apropiadas. Además, señaló que la tragedia amenaza con continuar el éxodo sin precedentes de migrantes y refugiados que abandonan el país mientras el resto de los ciudadanos sufrirán el empeoramiento de sus condiciones de vida.